todavía no hemos tenido una huelga que se haya regulado en su totalidad por este nuevo marco normativo. La del Poder Judicial tuvo la particularidad de que nació al amparo de la legislación vieja y feneció al amparo de la ley nueva. Y por eso incluso la juez que calificó esa huelga tomó unos criterios ahí muy cuestionables, porque la huelga, digamos que se desarrolló, ¿verdad?, al filo en el proceso de transición, una cosa muy particular. Pero en este caso, para mí, yo soy interino de esos de 5 años y me nombran en propiedad hoy, que me aplican el periodo de prueba. Para mí, si me lo preguntan a mí, yo tendría derecho a participar al proceso de votación. ¿Por qué? Porque ya yo soy un trabajador o un funcionario permanente o de larga data de la institución. Estamos hablando de un supuesto que requeriría interpretación. Si a mí me la piden, en un supuesto, eso yo diría que tiene derecho, a mí. Sí, pero es que en la huelga suspende el contrato de trabajo, entonces ahí tampoco puede haber evaluación. Repito, ahí estamos caminando en el terreno de la interpretación, ¿verdad? Ahora bien, en esto los sindicatos tenemos una tarea importantísima, porque los grupos empresariales tienen interpretaciones de la ley. La tarea de nosotros es tratar de hacer prevalecer nuestra interpretación, porque si nos quedamos permitiendo que prevalezca la interpretación. Ahora les voy a dar un caso de interpretación en el tema de la huelga con los de salarios. Ya la patronal está interpretando un artículo, pero es interpretación, porque claro, el artículo está pensado: yo trabajador de empresa privada, me contratan hoy, tengo 3 meses de prueba, yo no puedo participar en el proceso de huelga. Pero el supuesto del que estamos hablando es que yo, funcionario del MEP, que tengo 5 años de interino, hoy me nombraron en propiedad, que me aplican el periodo de prueba, en el nombramiento en propiedad. Para mí, me preguntan, a mí Esteban Calvo, yo diría, yo tengo derecho a participar en el proceso de votación, porque no soy un funcionario nuevo de la institución. El paro también está muy regulado, es decir, no es que el paro va por la libre. Luego, en segundo lugar, lo digo aquí en confianza, yo coincido plenamente con usted, es más, creo que ya lo dije, a mí en lo personal, lo que la ley diga en materia de huelgas me puede salir sobrando, que ya lo dije. Una huelga de verdad, que tenga una causa justa, es decir, que mueva a la gente, es decir, hay que luchar por eso, y que tenga un apoyo decidido, esa huelga, aunque la ley diga que es prohibida, esa huelga es huelga y es exitosa. Por el contrario, la ley le puede decir a usted que la huelga es legal en esta y esta circunstancia, que si la huelga no tiene un apoyo decidido, esa huelga le fracasa. Ya lo dije desde el principio, la huelga es un fenómeno social. Lo decía don Pepe Figueres, huelga es huelga. Es que le decían, don Pepe, pero es que esa huelga es ilegal. Y él decía como presidente, ¿y qué hago yo con que sea ilegal? Yo tengo que resolverla porque tengo un conflicto social allí en las narices y hay que resolverlo, porque era una huelga de verdad, era una huelga en las que paraliza el país, y usted como patrón, usted como gobernante tiene que resolver eso, que sea legal o que sea ilegal a usted, eso ya no le interesa. La ley lo que nos da es un marco regulatorio, claro, lo ideal es que las huelgas transiten por un marco de regulación, porque si no entramos a una guerra salvaje. En todo caso, lo que hay que entender también, la lectura que yo hago, y en esto habrá colegas que esto lo leen de manera distinta, es que este marco regulatorio nos facilita un poco más el ejercicio del derecho de huelga. Hay colegas que dicen la huelga no tiene que tener ninguna regulación, es una tesis. De hecho, hay países donde se ha concebido la huelga así, el caso es Italia. La huelga se ve como una libertad pública, no como un derecho fundamental. Pero a mí, la huelga como libertad pública no me gusta, porque puede quedar sujeta a violaciones y a limitaciones muchísimo más drásticas que a la huelga como derecho fundamental. De hecho, en Italia eso ha pasado. En Italia, la huelga como libertad pública funcionó muy bien en la década de los 70, donde el movimiento sindical tenía una fuerza que paralizaban el país cuando quisieran.
Allí qué regulación, qué nada. Era la fuerza de la clase trabajadora con un movimiento sindical fuerte el que imponía las reglas de la huelga. Hoy en día, a los sindicatos de Italia, un esquema de libertad pública, de libertad como la huelga como libertad pública no les sirve, porque no mueven gente. Repito, la realidad de la huelga no está determinada por lo que diga una ley, está determinado por la realidad de una sociedad en un momento determinado. Eso es así, esa es la realidad. Así es. Una clase trabajadora disgregada, que no uno de los problemas graves que tenemos hoy en día es que yo, trabajador, no me identifico con los intereses de clase, es decir, yo no me siento clase trabajadora. Eso es lo que estamos viviendo. A mí, como el salario me da para pagar la hipoteca y la prenda del carro y la escuela privada de los chiquitos, yo no soy trabajador. Es un problema. El problema del debilitamiento de la huelga como medio de presión no es un tema de legalidad, es que no nos confundamos con esto, es que la gente también cree que el tema de la huelga y que los abogados, nada de eso es lo trascendente aquí. Son circunstancias sociales, etcétera. Como clase trabajadora, una clase trabajadora consciente de sus intereses, de sus derechos, que se movilice en pro de una lucha, lo que diga la ley sobre la huelga le puede salir sobrando. Pero bueno, hay una regulación que es la que estamos estudiando ahora, es decir, y que es importante, claro. Yo entiendo perfectamente eso que usted dice y es claro. Pero un poder de convocatoria de un sindicato que paralice el país ya lo hace, y ya lo hemos tenido en Costa Rica. Al inicio del sindicalismo en Costa Rica, los panaderos paralizaban San José. Y va a seguir, va a seguir sucediendo. En este momento, la huelga en los servicios esenciales quedó prohibida como estaba antes. Pero, ¿y ustedes creen que va a dejar de haber huelgas en los hospitales? Pues claro que no. Va a seguir habiendo huelgas allí y tendrán que resolverse negociando, porque es la única salida sensata que tiene un fenómeno de huelga. Sí, de acuerdo, pero también hay otra cosa que no estoy seguro, se lo pregunto. Esa parte de requisitos es determinante también para el sindicato, porque si yo estoy en lo cierto, te lo digo, no estoy seguro porque es lo que yo he escuchado y tampoco soy abogado para manejar las cuestiones todas legales, pero tengo entendido que si la huelga es ilegal, el sindicato puede ser requerido a pagar los costos de la huelga con los patrimonios que tiene el sindicato, ¿o no? Hay un antecedente que anda por allí de una huelga que hubo en Habdeba y ciertamente puede llegar a haber responsabilidad civil del sindicato por daños y perjuicios causados por huelga. Pero eso tampoco es así como tan mecánico que si la huelga es declarada ilegal ya el sindicato tiene que pagar daños y perjuicios. Eso incluso en Europa se discute, bueno, ¿y cuáles son los daños y perjuicios? O sea, no es así tan claro tampoco. No le niego que no puede haber demanda de responsabilidad civil frente al sindicato, pero tampoco es así como que huelga ilegal y usted sindicato pague, tampoco es así. No, el juez de trabajo. Bien, vamos a seguir viendo, luego hacemos comentarios al final. El agotamiento de la conciliación, ojo con esto. Ese requisito se exige únicamente cuando la huelga obedece a conflictos colectivos de carácter económico-social. Porque cuando la huelga obedezca a conflictos jurídicos colectivos, no hay que hacer proceso de conciliación, basta con emplazarle al empleador que subsane la conducta antijurídica que se le acusa, dándole un plazo, dice la ley, de no más de un mes para que subsane la conducta. Por ejemplo, en el MEP se incumplen las, no sé, jornadas o cargas de trabajo. El sindicato emplaza al ministro para que enmiende la conducta, advirtiéndole que no hacerlo habrá huelga legal. Eso antes era imposible, del todo era imposible. Es decir, un emplazamiento de ese tipo le abre la vía al sindicato para irse a una huelga legal.
y allí el juez determinará el apoyo mínimo, sí o no, que es pacífica, y después, ¿hubo que agotar la conciliación? No, no hubo que agotarla, porque estamos ante una huelga por conflicto jurídico colectivo, y por lo tanto esa huelga cumple con todos los requisitos para ser declarada legal. En la huelga por conflictos colectivos de carácter económico-social hay que ir al procedimiento de conciliación que ha estado toda la vida, y allí, si no hay conciliación, queda abierta la posibilidad de huelga legal, agotando, es decir, haya o no, bueno, si hay conciliación obviamente no tiene por qué haber huelga, porque la conciliación implica solucionar el conflicto, ¿ok? Pero si no hay conciliación, queda abierta la posibilidad de huelga. Otro cambio que trae la ley tiene que ver con las modalidades de huelga. Ya he explicado yo que la regulación vieja nos permitía solo una modalidad de huelga, que era cierre total. Es decir, el juez declaraba la huelga legal en el MEP y había que cerrar todas las escuelas. Hoy en día no, hoy en día la ley permite diferentes modalidades de huelga, mantiene la del cierre total, pero también permite, por ejemplo, la huelga intermitente. Es una huelga que se hace un día sí, el otro no, un día sí, es decir, hay intermitencia en la huelga a efectos de ir presionando. La huelga gradual, ande, convoca una huelga y dice, bueno, la huelga va a empezar con los educadores en San José, y si en 24 horas no hay negociación, se suman los días de la huelga, y si en 24 horas no hay negociación, Guanacaste, y ahí va siendo gradual. Lo mismo que la escalonada, que es similar, se van sumando participantes a la huelga de manera escalonada para ir ejerciendo más presión. Eso, en mi entender, facilita el derecho a la huelga, y además es una huelga que permite mayor discrecionalidad y por lo tanto menor ataque al sindicato y a la huelga. Pueden ser más discretas y pueden ser tan efectivas como la huelga de cierre total. Y aquí con eso terminamos las consecuencias de la huelga. Aquí también ha habido un cambio importantísimo que hay que decirlo. Ya venía precedido por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Sala, que esta reforma lo hizo norma. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ya expliqué. La huelga suspende el contrato de trabajo, y más técnicamente lo que suspende la prestación del trabajo. Eso quiere decir que los derechos y obligaciones del contrato, todas las demás se mantienen vigentes para ambas partes, para trabajador y para patrón. Lo que queda suspendido es la prestación del trabajo. Obligación de pago de salarios. Esto es fundamental, porque en el esquema viejo, desde el primer día que se iba a huelga, el patrón no suspendía el pago de salarios. Hoy en día no. Hoy en día, mientras esté en curso la huelga y no haya sido declarada ilegal, el empleador mantiene la obligación de pagar salarios. Yo estoy holgando y estoy recibiendo el salario. Esto antes, repito, antes nos íbamos a huelga y desde el primer día a mí me paraban el salario. Generalmente, vean, por ejemplo, en el sector agrícola, en las empresas bananeras, para poner un ejemplo, el empleador le quiebra al movimiento sindical la huelga por lo de los salarios, porque operarios de finca, una semana que no les llegue el salario y están liquidados. Hoy en día no, hoy en día la huelga tiene un mes y no hay negociación y los trabajadores siguen ganando el salario. Es decir, hoy en día el tema del pago de salario se vuelve presión para el empleador, no para el trabajador o la trabajadora. Y lo otro que tiene que ver con las acciones disciplinarias. Antes la ley decía que la declaratoria de ilegalidad de la huelga era causal de despido sin responsabilidad patronal. Ese era el gran miedo que había para sumarse a una huelga, porque y si la declaran de ilegal, me despiden sin responsabilidad. Hoy en día no, hoy en día la ley dice que la declaratoria de ilegalidad de la huelga no es causal de despido, a no ser que los trabajadores no se reintegren al puesto de trabajo 24 horas después de habérseles notificado que la huelga fue declarada ilegal. En otras palabras, nos vamos a una huelga y la declaran ilegal,
Yo sé que si yo al día siguiente estoy en el puesto de trabajo, ni me pueden despedir, ni me pueden disciplinar, ni me pueden rebajar el salario de los días que estuve en huelga. Para mí, si eso no se ve como garantías pro derecho, explíqueme entonces cuáles las son. Hoy en día tenemos la garantía de que no me despiden si la huelga es declarada ilegal. Es decir, yo como trabajador ya no tengo ese temor de que me vayan a despedir si me sumo a la huelga que la declaran ilegal. Y eso claro que es un incentivo para, o más bien una condición que remueve el obstáculo que tenía el ejercicio de la huelga. Aquí hay un tema de interpretación. Los abogados de las empresas están interpretando que declarada la huelga ilegal, el patrón no puede recuperar los salarios de los días que se estuvieron huelgando. Los abogados que trabajamos del sector sindical, etcétera, interpretamos que no es eso lo que dice la ley. La ley dice que declarada la huelga ilegal, hasta que no se declare la huelga ilegal no se pueden rebajar salarios. Esto es, la huelga la declaran ilegal y decidimos seguir en huelga, que es un supuesto tan válido que, bueno, así han sido todas las huelgas en este país, las declaraban ilegal y el movimiento seguía adelante. Una vez declarada ilegal, si seguimos en huelga, desde luego esos días ya no me van a pagar el salario, porque ya la huelga fue declarada ilegal. Pero antes de eso no. Antes de que haya declaratoria de ilegalidad me tienen que pagar el salario íntegro. De manera, compañeros, compañeras, esos son, así, grosso modo, los grandes cambios que trae la ley en materia de huelga. Habrá muchos supuestos que analizar, yo no digo que no. Y te digo, repito, no es que esta ley ya ahora sí nos garantizó el ejercicio del derecho de huelga sin inconvenientes, no, habrán muchos inconvenientes. Pero en mi opinión, este marco regulatorio es mucho mejor que el que teníamos anteriormente. Y bueno, el tiempo terminará dándonos los elementos para saber si esta regulación vino a mejorar el ejercicio de huelga o por el contrario vino a limitarlo como dicen algunos compañeros. Yo les agradezco mucho la atención, espero tener la posibilidad en algún otro momento de volvernos a reunir y ver esto de manera más detenida, pero de momento, de verdad gracias por haberme recibido y muchas gracias por la atención.